Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, tercer vídeo ya. Yo creo que todo el tema de que no soy youtuber después del tercer vídeo creo que ya no cuela, ¿no? Bueno, en este canal ya sabéis que un poco mi intención es intentar profesar las virtudes del ir ultraligero, ¿no? Un poco enseñaros y que me ayudéis vosotros también a mí a ir más ligero a la montaña, que creo que es la manera adecuada. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es el límite de ser ultraligero, no? Bien, se podría decir que está la gente que va con material pesado, gente normal, ligero, ultraligero y el siguiente nivel, que sería estúpidamente ultraligero. Hoy os voy a enseñar una configuración de estas estúpidamente ultraligeras, SLU, Stupid Ultralight. Bien, es esto, lo llevo aquí. Me he venido aquí al parc de Sant Llorenç d'Amunt i l'Obac. Tengo aquí detrás Montserrat, aunque no se vea. Vistas muy bonitas. Y bien, os voy a enseñar sin más dilación esta mochila de 2 kilos. 2 kilos para pernocta. Esto no es para excursión de un día, esto es para ir a la montaña a dormir un fin de semana, máximo 2 noches, 3 días. Bien, pues empezamos por la mochila. La mochila. Bien, yo no me pude resistir cuando vi esto. Esto es de Amazon. Tiene 20 litros solo de capacidad y cuesta 12 euros. Es una mochila pensada para cuando vas de viaje, un viaje normal de turismo, lo metes en la mochila, plegable, es una mochila que se plega, y lo sacas para cuando vas a hacer una excursión o vas caminando por la ciudad. Pero, ostras, 190 gramos, pensé, esto tengo que probarlo, solo 190 gramos. Y, ostras, ya lo he usado un montón de veces, no para excursiones de pernocta, pero para excursiones de un día o para ir por ahí. Y va súper bien, la verdad, es súper cómoda. 12 euros cuesta. Yo creo que lo tenéis que probar. Quizá no esta, cualquier otra, pero la verdad es que la sensación de ir por la montaña con 2 kilos solo es genial. Te da como una sensación de libertad, puedes quitarte la mochila fácilmente, no vas como un camión ahí que te cuesta girar. Yo os lo recomiendo. Vale, vamos a ver lo que tenemos por la mochila. Una botella de agua con el tapón este deportivo, que es más higiénico. Y aquí el filtro, que me lo he cambiado, los que visteis el otro vídeo, que dura 1 hora, este lo voy a hacer más corto. Lleva el filtro, el Faircap. Pues bien, tengo una amiga que trabaja en Salomon y me deja las cosas a mitad de precio. Y me he comprado el filtro de Salomon. A ver, es mucho mejor. Es de estos que se muerden. Y aprietas y ya ves así. Y bueno, es mucho más rápido el flujo, se ve mucho más resistente. Y este es el que voy a usar a partir de ahora. Filtro de Salomon. Bien, por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos para lavarse los dientes, para cepillarse los dientes, es lo mínimo, es una bolsita de estas súper pequeñas, espero que se vea, que lleva un cepillo y la novedad, que es pastillas para lavarse los dientes. En lugar de llevar un pote, hay un tubo, me he comprado estas pastillas, son bastante caras, la verdad, cuestan un montón, tipo 50, cuestan 10 euros. Y bien, tú te lo muerdes, te pones un poco de agua y te lo lavas. ¿Qué más tengo por aquí? La crema de sol es la misma que la otra vez, así en stick, os la recomiendo. Esto es estúpidamente ligero, pero tampoco juguemos con estas cosas, que el sol pica mucho. Y llevo el botiquín también aquí. Este es mi botiquín, una tirita. Y ya está. Bien, vamos adentro. Empezaremos por el kit de cocina. ¿Qué es lo que suele llevar la gente, no? Un hornillo y una cocelita. O un Jetboil, ¿no? O algo así. ¿Qué es más ligero que eso? No llevar hornillo, cocinar en frío. ¿Y qué es más ligero que cocinar en frío? No cocinar. Pues no vamos a cocinar nada. Lo que llevo aquí se come directamente sin cocinar. Para un fin de semana es suficiente. Tengo aquí lo que sería el almuerzo, que es lo que iría picando durante el camino, que es el típico cocteleo de frutos secos y tal. Y en esta bolsa tengo lo demás, que es para desayunar unas galletitas y para cenar un bocata. Ya está, la verdad es que para 2 días, una noche, no necesitas más. Si vas más días, pues te llevas más cosas, ¿no? Pero bueno, ya comerás a la vuelta, sería un poco la intención. ¿Qué más? Esto es impermeable, también es de Salomon. Lo voy a desplegar. En caso de que no vaya a llover,
si queréis ir aún más estúpidamente ligeros podéis no llevar impermeable, ¿no? Pero creo que siempre va bien, por si acaso va a llover, puedes llevarse un impermeable. Este es mega ligero, ahora mismo no tengo el peso, no me acuerdo. Creo que pesa menos de 200 gramos. Tendréis aquí abajo un link de la página Lighter Pack donde podéis ver todos los ítems y todos los pesos. Y bien, yo lo he probado, va bien, te aísla de la lluvia, que es lo que importa. Es lo que usan, este es el que usan oficialmente los trail runners cuando van en carreras, que tienen que usar un mínimo de protección. Este tiene 10.000K, no sé muy bien qué va, pero bueno. Te protege bien de la lluvia, súper ligero y se plega así en este bolsillo. ¿Qué más? Esto os lo enseño después. Tenemos el Polycro. Esto, bueno, es un plástico duro, es aislante de ventanas. Es un plástico muy duro y muy fino y muy ligero. Esto lo pones en el suelo y encima se pone lo que sería la esterilla, que la tenemos aquí detrás, típico bolsillo para llevar el ordenador aquí detrás. Tenemos aquí la esterilla hinchable. Esta es diferente a la que viste en el otro vídeo. Esta es de AliExpress. Es súper barata, me costó 23 euros y es más ligera que la otra, que era así como más grande. He dormido en ella y es menos cómoda que la de Situ Summit, que cuesta 100 y pico euros, pero está bastante bien. Vamos a hincharla. Pues bien, hinchada queda así, la pones encima del Polycro y a dormir. Y yo he dormido bastante bien encima de esto, yo soy bastante princesita para dormir, ¿eh? ¿Y qué tenemos? Ya no queda, solo queda esto, que es una bolsa estanca muy grande que me regaló Eli del Cazorla, Eli del Pirineo. Muchas gracias, Eli. Por si llueve, pues las cosas importantes tenerlas a salvo, ¿no?, de la lluvia. Bien, pues ¿qué tenemos aquí? Poca cosa. Para empezar, un plumón muy ligero. Este es del Uniqlo. Cualquier cosa para abrigaros serviría. Si queréis podéis llevar un polar, lo que sea. Este es muy ligero, pesa 200 y poco gramos. No abriga mucho, pero la intención es pues no salir cuando haga mucho frío, ¿no? Especialmente con este material. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué es esto? Esto es la parte de abajo del pantalón este. Es un pantalón con cremallera. Y nada, pues no llevo ropa de recambio, así que cuando llegue a montar el campamento voy a ponerme esto para cuando hago más frío y para dormir. Y ya está, no llevo más ropa. Y por acabar, pues aquí llevo el quilt, que ya es el mismo que la otra vez. Os voy a poner un vídeo de una review, no es mía, es de Melon Bites. Pues nada, es el saco de plumas, 5 grados, ya lo conocéis. Está muy bien, yo os lo recomiendo siempre. ¿Y qué más? Os he dicho que tenía algo más, ¿no? Pues la intención es para ir muy ligero. Como veis, no llevo tienda. Es dormir en refugios, ¿no? Aquí en el Pirineo tenemos la suerte de tener un refugio cada pocos kilómetros, entonces la idea es llevar este kit para dormir en refugio. No refugio guardado, sino refugio libre. Pero si no queréis dormir en refugio, queréis autosuficiencia total, pues lo que os recomiendo es que os llevéis un tarp. Esto es un tarp de 2x3 de AliExpress, marca Flamescrit, y es bastante grande, 2x3 metros. Cabe una persona, incluso dos, he dormido dos. Lo voy a montar ahora. Y aquí detrás, en esta bolsilla, llevo 6 piquetas, que es para montar el... solo me he cogido 5. Bueno. La montaríamos el tarp con los palos. Ahora lo voy a montar aquí en un momento para que veáis cómo es. Bien, pues aquí lo tenéis montado. Yo he usado solo 6 piquetas, se pueden usar 8 si queréis apretar estos de aquí. Y bien, el tema es con los 2 palos poner esto aquí y esto sirve para tirar y para tensar. En condiciones de viento no os lo recomiendo, pero te protege la lluvia bastante bien. Aquí tenemos un poco el chiringuito que le he montado solo para que veáis cómo es. No voy a dormir ahora aquí. Como veis, hay bastante espacio en el interior para caber 2 personas, incluso tú y tu mochila, sin problemas. Bueno, pues tan importante como qué llevamos es qué no llevamos para ir tan estúpidamente ultraligero. Os voy a decir un poco lo que no llevo, comparado con otras mochilas que seguramente habréis visto por ahí en internet. No llevo, para evitar el aburrimiento, no llevo ni auriculares, ni un libro. Para orientarme no llevo mapas, no llevo chanclas para estar más cómodo cuando acabe la ruta. No llevo una tienda, llevo el tab. No llevo ropa extra para 2 días, creo que no hace falta. No llevo para cocinar. No llevo batería extra. Bueno, esto
Entiendo que alguien lo quiera llevar, pero si pones el móvil en modo avión y no usas mucho el móvil, pues no hace falta llevar una batería para 2 días. No llevo jabón, no llevo por si acaso, por ejemplo, una pinza, mucho botiquín, no llevo una cubierta para la mochila. Si llevas bolsas estancas y bolsas de plástico como yo, no hace falta. No llevo el seatpad, que me encanta llevarlo, pero si hay que ir estúpidamente ligero, no se lleva. No llevo 2 colchonetas, como alguna gente lleva, que lleva una de estas muy dura y luego la hinchable por encima. No llevo un saco sábana, que también puede tener su utilidad, pero no lo llevo. No llevo una funda de bivac. Nunca le he encontrado mucho el sentido a la funda de bivac, sinceramente. Es mejor el tarp. No llevo la placa solar, evidentemente. Y seguro que se me olvida algo, pero básicamente es esto. ¿Podría usar esto en una travesía? Seguramente estáis pensando, ostras, me encantaría usar esto en una travesía. Hombre, yo creo que no, porque entonces sí que tienes que llevar ropa de recambio, placa solar, cargador del móvil, la batería, etcétera, ¿no? Pero bueno, se podría adaptar para quizá a los 3 kilos. Necesitarías una mochila más grande. Bueno, en fin, se podría adaptar, supongo. Una cosa que sí que llevo es la camiseta de lana merino, que hace que no huela por la noche, así no voy a ensuciar el saco tanto. Y llevo esto. Esto os lo enseñé en otro vídeo, pero que aún no lo había usado, que son las... ¿Cómo se llama esto? Las gaiters. Las polainas. Pero estas polainas no cubren de la lluvia, solo cubren de que no te entren piedrecitas en el zapato. Todos los que habéis hecho excursiones sabéis que te entran constantemente piedrecitas dependiendo del tipo de terreno. Y desde que llevo esto, que ya sé que se ve un poco ridículo, no me entra ninguna y ostras, es genial porque no tienes que pararte cada 2 por 3 a quitarte las piedras y tal. Y aunque se vea un poco así raro, pues yo desde hace tiempo ya las llevo siempre. Me encanta. Luego llevo zapatos nuevos. También Salomon, como tengo descuento, pues son las 3 de V8. Bien, ya os enseñaré este material más adelante, porque algunos os había dicho que no. Al final sí, voy a hacer la Transpirenaica y la voy a grabar y os lo voy a enseñar. ¿Cuáles son los siguientes vídeos del canal? Pues si le das amor a este vídeo voy a probar este material en una excursión, como os dije. Y luego también voy a hacer vídeos preparatorios para la Transpirenaica, cómo me estoy preparando, tanto físicamente como de logística, mapas, etc. Y bueno, pues tengo otras ideas, como por ejemplo niveles de preparación de la ruta, niveles avanzados y cosas así. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.